Rune me llevó a una gala benéfica. El hombre que siempre había mantenido una integridad impecable estaba junto a su primer amor. Un escalofrío me recorrió el corazón, me di cuenta de que este matrimonio aparentemente tranquilo probablemente estaba a punto de enfrentar problemas. Saren, te presento. La voz de Rune era tan profunda y agradable como siempre. La mujer a su lado se giró hacia mí al oírla. Su maquillaje era exquisito, sus ojos dulces, y el vestido blanco que llevaba la hacía parecer delicada y lastimosa. Galatea. El nombre cruzó mi mente como un relámpago, y sentí como si una aguja me pinchara el pecho. El primer amor de Rune, la luz de luna silenciosa en lo más profundo de su corazón. Esta es la doctora Galatea. La presentación de Rune fue cortés pero distante. Acababa de regresar del extranjero y ahora era mi doctora personal. Doctora personal. La mano que había agarrado el brazo de Rune se tensó inconscientemente. Llevábamos 3 años casados y nos tratábamos con el máximo respeto. Más precisamente somos como 2 socios comerciales perfectos, gestionando conjuntamente la glamurosa marca de la pareja modelo. Tenemos un entendimiento tácito, jamás nos entrometemos en la vida privada del otro, pero en público, debemos mantener la imagen perfecta de una pareja amorosa. Pensé que él, como yo, disfrutaba de esta existencia tranquila, libre de ataduras emocionales. Pero ahora, la aparición de Galatea es como una piedra lanzada al lago tranquilo de mi corazón, creando ondas en su superficie. Señora Rune, hola. Galatea me extendió la mano con una sonrisa radiante. Rune me ha hablado mucho de ti. Al verte hoy, eres realmente extraordinaria. Su mirada se posó en mí, con un escrutinio sutil, casi imperceptible. Asentí levemente y le di un ligero apretón de manos, tenía las yemas de los dedos frías. Galatea, eres demasiado educada. Mi tono era monótono, tan monótono que no se percibía ninguna emoción. Como eres el médico de Rune, contaré más contigo de ahora en adelante. En el banquete las luces brillaban con intensidad y las copas tintineaban en un alegre baile. Sostuve una copa de champán y me moví con naturalidad entre los invitados. Sin embargo, mi visión periférica seguía desviándose involuntariamente hacia Rune. Galatea era como una flor delicada, siempre a su lado. A veces ajustándole la corbata, a veces susurrándole suavemente, sus gestos íntimos lo hacían parecer su verdadera compañera. Las miradas de quienes me rodeaban se cargaron de significado. La sonrisa en la comisura de mis labios permaneció inalterada, pero mi corazón se hundió poco a poco. ¿Acaso esto es lo que Rune llamaba límites? ¿Es esta la perfección que una vez acordamos? A mitad de la cena, me disculpé para ir al baño. Justo al llegar a la esquina, oí la suave voz de Galatea. ¿Rune, la hermana Saren malinterpretó algo? Parece que no le caigo muy bien. Me detuve escondido entre las sombras. La voz de Rune tenía un ligero cansancio apenas perceptible. No le des demasiadas vueltas, es su naturaleza siempre fría y distante. No te sientes bien, no te quedes mucho tiempo de pie. Haré que el conductor te lleve a casa primero. La voz de Galatea adquirió un tono de queja. Está bien, quiero pasar más tiempo contigo. Hace tanto que no nos vemos. Además, como tu médico, tengo que estar pendiente de tu salud en todo momento. No podía escucharte más. Al darme la vuelta, mis tacones resonaron con fuerza contra el suelo de mármol pulido. Ambos me miraron a la vez. Me acerqué a Rune, lo miré y sonreí radiante. Cariño, estoy un poco cansada. Nos vamos a casa. Enfaticé deliberadamente la palabra marido. Los ojos de Rune se oscurecieron un poco, me miró y luego se volvió hacia Galatea. Galatea, primero llevaré a Saren. El rostro de Galatea palideció, pero aún así forzó una sonrisa. Bien, ten cuidado en el camino. Me miró con una mirada descaradamente provocativa, como si dijera, mira, al final se preocupa más por mí. Tomé a Rune del brazo y me alejé sin mirar atrás. En cuanto salí del salón de banquetes, sentí que algo ya había empezado a cambiar. Al día siguiente me desperté con la vibración de mi teléfono. Alouen, mi mejor amiga, me llamaba. En cuanto contesté, me llegó su voz emocionada. Saren, tienes que cuidar tus momentos. Esa Galatea es una descarada.
Me dio un vuelco el corazón al abrir la aplicación de redes sociales. La última publicación de Galatea fue un primer plano de una muñeca. En la delgada y pálida muñeca lucía un brazalete de jade de excepcional calidad. Reconocí ese brazalete. Es una reliquia familiar de la familia Rune, un regalo de bodas que me hizo su abuela. Siempre lo consideré valioso y lo guardé en una caja fuerte. Sin embargo, ahora está en la muñeca de otra mujer. El pie de foto era aún más sugerente. Gracias, Rune, por este regalo tardío. Me encanta. El fondo de la foto era el estudio de la antigua mansión de la familia Rune. La luz del sol se filtraba a través de los cristales, proyectando un brillo cálido y sereno en la esquina del escritorio de Palisandro. Era como si fuera la dueña de la casa. La sección de comentarios ya había estallado. ¡Guau! ¿No es esta la familia Rune? ¿Se acerca la buena fortuna de Galatea? Ese brazalete parece increíblemente valioso. ¿Sabe la señora Rune de esto? ¿Qué, señora Rune? Ese título debió ser solo para presumir hace mucho tiempo. Miré la foto, temblando de ira. Sentía el pecho como algodón, sofocante y dolorido. 3 años de respeto mutuo y cortesía resultaron ser solo una broma. El matrimonio perfecto en el que había creído con tanta arrogancia probablemente no valía nada a sus ojos. Justo cuando estaba absorta en mis pensamientos, el mayordomo llamó a la puerta y entró. Su expresión estaba llena de preocupación. Señora, ¿ha visto la última actualización de Galatea? El señor robó ese brazalete de la caja fuerte esta mañana. Intenté detenerlo, pero el señor dijo que solo se lo estaba prestando a Galatea para que lo usara. ¿Prestar? Lancé una mirada fría, y el último rastro de calidez en mi corazón se desvaneció por completo. ¿Quién le presta una reliquia familiar a un primer amor? Respiré hondo, reprimiendo la ira que me invadía el pecho. Llorar y cuestionar son las tácticas más bajas. Como le gusta presumir, la dejaré presumir a su antojo. Marqué el número de mi asistente con una voz escalofriantemente tranquila. Contacta con los mejores joyeros. Hazme 100 réplicas del brazalete de jade de la familia Rune de inmediato. Usa materiales de la mejor calidad y asegúrate de que sean idénticos en cada detalle. El asistente dudó un momento, pero accedió rápidamente. Entendido, Saren. Le dije de nuevo al mayordomo Caius, tráeme la lista de todas las empleadas del grupo LS. Desde ejecutivas hasta limpiadoras, no se puede perder ni una sola. Un destello de comprensión y satisfacción cruzó los ojos de Caius. Entendido, señora. 3 días después me entregaron 100 brazaletes, tan realistas que podían confundirse con los auténticos. Personalmente escribí una tarjeta a las heroínas del grupo LS, que su espíritu joven perdure para siempre. Firmado, Saren. Luego le pedí a Caius que entregara estas pulseras junto con la tarjeta a todas las empleadas del grupo LS. Junto con una pequeña petición, por favor publiquen fotos con la pulsera hoy a las 3 de la tarde en punto, acompañadas de un mensaje de agradecimiento a la señora Rune. A las 3 de la tarde las redes sociales se inundaron con un mar de pulseras verdes. Desde los vicepresidentes del grupo hasta los jefes de departamento, pasando por las recepcionistas, e incluso las camareras de la cafetería. Todos publicaron fotos de la misma pulsera, con el mismo texto: gracias, señora Rune, por el regalo. Sin duda nos esforzaremos aún más. Frases como la generosidad de la señora Rune, los increíbles beneficios de LS Group, etc., se convirtieron rápidamente en tendencia en redes sociales. Por un momento, la publicación de Galatea pareció increíblemente incómoda. Quienes la habían elogiado momentos antes eran ahora el hazmerreír. Resulta que era solo un incentivo para fomentar el espíritu de equipo, ¿no? Pensé que se trataba de amor. Jaja, una vez que el protagonista entra, ya sabes cómo es la cosa. Esta Galatea, qué perspectiva tan estrecha. La opinión pública cambió al instante. Galatea se convirtió en la payasa que saltaba como loca. En media hora, borró su publicación sin hacer ruido. Pasó otra media hora, y Cayo llamó. Señora, Galatea me ha devuelto el brazalete. La expresión del señor es muy desagradable. Fruncí los labios y una oleada de satisfacción vengativa me invadió el pecho. Esto es solo el principio.
Rune Galatea, lo que me deben, lo recuperaré poco a poco hasta el último centavo. Justo entonces llegó la llamada de Rune. Me quedé mirando el nombre que parpadeaba en la pantalla, respiré hondo y presioné el botón de respuesta. Saren, ¿qué intentas hacer exactamente? En cuanto contesté, la voz de Rune se escuchó controlada pero llena de ira. Podía imaginar su expresión, el ceño fruncido, la mirada fría como el hielo. Me acerqué al ventanal, observando el bullicio del tráfico exterior con tono sereno. No pretendo hacer nada. Solo les envío algunos beneficios a las empleadas de la empresa. Rune, ¿tienes algún problema con eso? ¿Beneficios? Se burló con la voz llena de sarcasmo. Has causado un desastre, ¿cómo se supone que Galatea va a salvar las apariencias ahora? Solo es una paciente débil de salud e ingenua. ¿Por qué tienes que señalarla así? ¿Paciente? ¿Ingenua? Casi me río de la rabia ante su razonamiento. Rune, ¿me estás tomando el pelo? Mi voz se volvió fría. Lleva la reliquia que me dio mi abuela, publica esas actualizaciones engañosas en línea, ¿y a eso le llamas ingenua? Estoy defendiendo mi dignidad como señora Rune y eso, de alguna manera, ¿me convierte en la que la ataca? Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Incluso podía oír su respiración agitada. Al cabo de un rato, recuperó la voz teñida de agotamiento e impotencia. Saren, las cosas no son como crees. Tomé el brazalete, Galatea desconocía su significado. Últimamente ha estado emocionalmente inestable, su salud es delicada, solo quería hacerla un poco más feliz. Pensé que serías más magnánimo. ¿Generoso? Esa palabra se me clavó como una espina en el corazón. Rune, ¿has olvidado la promesa que hicimos al casarnos?, le pregunté palabra por palabra. Acordamos que esta era una alianza comercial perfecta. Somos socios muy respetables el uno para el otro sin interferir, sino manteniendo juntos esta perfección. Y ahora, por tu primer amor, has roto personalmente esa promesa. La dejaste usar mi pulsera, la dejaste entrar en tu vida, la dejaste ser la tercera persona en nuestro matrimonio. ¿Y ahora me acusas de no ser lo suficientemente generoso? No lo soy, replicó de inmediato, alzando un poco la voz. Ella y yo somos solo doctora y paciente. Saren, ¿por qué no puedes creerme? ¿Creer? ¿Cómo se supone que voy a creer? Siento el corazón como si estuviera sumergido en agua helada, enfriándose y endureciéndose poco a poco. Solo creo en lo que veo, dije. La vi del brazo contigo en el banquete, la vi presumiendo mi brazalete. También te vi perder la paciencia conmigo por primera vez por su culpa. Nuestra conversación estuvo cargada de tensión por primera vez. Ya no eran los educados Rune y la señora Rune. En cambio éramos los acusadores y resentidos tú y yo. Este es nuestro matrimonio frágil e irreparable. Rune, no me importa quién esté en tu corazón, esa es tu libertad. Mi voz era suave, con una firmeza inquebrantable. Pero tenía exigencias para mi matrimonio. Quiero lealtad y respeto intachables. Aunque solo sea superficial, debe ser perfecto. Esa es mi conclusión. Si no puedes hacer eso, podemos hablar de otras soluciones. Dije las palabras que me habían estado dando vueltas en la cabeza todo el tiempo. Al otro lado de la línea, Rune se quedó sin aliento de repente. Sentí su sorpresa y un atisbo de pánico. Saren, ¿qué quieres decir? Su voz transmitía incertidumbre por primera vez. No respondí, simplemente colgué con calma. Afuera de la ventana, el cielo se había oscurecido sin que me diera cuenta. Las luces de la ciudad parpadeaban, decorándola con un resplandor deslumbrante. Sin embargo, mi mundo parecía cubierto por una gruesa capa de polvo. Después de esa llamada, Rune y yo nos vimos envueltos en una guerra fría. Él no volvió a casa, y me alegré de la paz. Simplemente no esperaba que la tormenta llegara tan rápido, tan feroz. Era una tarde de fin de semana, con la luz del sol perfecta. Estaba podando rosas en el jardín cuando Galatea apareció sin invitación. Llevaba un vestido sencillo, el rostro pálido con aspecto frágil y delicado. Hermana Saren. Se detuvo frente a mí con voz tímida. Estoy aquí para disculparme por el brazalete. Lo siento, no lo pensé bien.
Dejé las tijeras de podar y la miré fríamente. No hace falta que te disculpes. Si Galatea realmente se arrepintiera, sabría evitar sospechas en el futuro. Se mordió el labio y sus ojos se enrojecieron al instante. Sé que malinterpretaste la relación entre Rune y yo. En realidad, no hay nada entre nosotros, solo siente lástima por mí. He tenido mala salud desde niña. El médico dijo que podría no vivir mucho, dijo ella, empezando a toser suavemente, con cara de que se iba a desmoronar en cualquier momento. Observé su actuación en silencio, sin sentir nada en mi interior. A lo largo de los años, he visto demasiadas mujeres manipuladoras. El nivel de Galatea no era precisamente impresionante. ¿Ya terminaste de hablar? No tenía paciencia que perder con ella. Si ya terminaste, por favor, vete. La familia Rune no te da la bienvenida. En cuanto terminé de hablar, el cuerpo de Galatea tembló y su rostro palideció al instante. Hermana Saren, ¿cómo puedes decir eso? Se agarró el pecho jadeando. Solo quería explicártelo todo con claridad. Mientras hablaba, cerró los ojos con fuerza y se desplomó sobre mí. Instintivamente retrocedí, evitándola. Con un golpe sordo, cayó pesadamente sobre la hierba, emitiendo un sonido apagado. En ese momento, una voz llena de furia y pánico resonó detrás de mí. Saren. ¿Qué haces? Me giré y vi a Rune entrando corriendo por la puerta. Su rostro reflejaba el pánico y la angustia más intensos que jamás había visto. Corrió al lado de Galatea y la levantó con cuidado en sus brazos. Galatea. Galatea. Despierta. Gritó con ansiedad, mirándome con ojos que parecían querer desgarrarme. En esos ojos había ira, decepción y una acusación manifiesta. Eres tú. Debes ser tú quien la provocó. Me gritó con la voz ligeramente temblorosa por la emoción. Era la primera vez que me gritaba. Todo por culpa de otra mujer. Me quedé quieta viéndolo abrazar a Galatea, con el corazón fuertemente apretado por una mano invisible. El dolor era tan agudo que apenas podía respirar. Abrí la boca, queriendo explicar, decir que no era yo. Pero al ver cómo estaba convencido de que yo era el culpable, se me quedaron las palabras atascadas en la garganta. Sin palabras e impotente. Así es como se siente ser completamente incapaz de defenderse. No lo hice, dije finalmente con la voz seca y ronca. Él hizo como si no hubiera oído nada. Cargó a Galatea en brazos y salió corriendo como un loco. Al pasar junto a mí, se detuvo, giró la cabeza y me miró con una mirada gélida y penetrante. Saren, nunca pensé que pudieras ser tan cruel. Si algo le pasa a Galatea, jamás te lo perdonaré. Dicho esto, la abrazó con fuerza y se fue sin mirar atrás, dejándome sola en el jardín vacío. La luz del sol era tan cálida, pero yo sentía un frío terrible. La brecha que siempre había existido entre nosotros se abrió de par en par en ese instante, convirtiéndose en un abismo insalvable. Galatea fue llevada al hospital. Rune permaneció a su lado sin irse. Al día siguiente regresó. No para escuchar mis explicaciones, sino para anunciar su decisión. Se quedó de pie en el centro de la sala, con expresión indiferente, como si mirara a un extraño irrelevante. Ya compré una propiedad para Galatea en el distrito de Villas de la cima de la montaña. Dijo con calma, cada palabra como un cuchillo frío. De ahora en adelante vivirá allí para recuperarse, con un equipo médico dedicado a su cuidado. Esa villa está a solo 10 minutos en coche de nuestra casa. Lo miré intentando encontrar un rastro de culpa o vacilación en su rostro. No había nada. Solo una determinación fría y firme. ¿Y qué? Pregunté con una voz más fría que su expresión. ¿Estás aquí para informarme o para presumir de lo considerado que fuiste con ella? Pareció dolido por mis palabras, con el ceño fruncido. Saren, tienes que hablar así. Lo hago solo para que sea más fácil cuidarla y también para evitar que se moleste de nuevo. Evita que vuelva a molestarla. Lo entiendo. En su corazón, yo, Saren, ya me he convertido en una mujer cruel que intimida a sus pacientes sin motivo. Quiere proteger su blanca luz de luna alejándola de mí, la esposa malvada. Rune, hiciste bien. Sonreí de repente con lágrimas en los ojos. Me has demostrado con tus acciones a quien le debes lealtad.
Muy bien. Mi reacción pareció pillarlo desprevenido. Me miró con una mirada compleja. Saren, no quise decir eso. Lo que quisiste decir ya no importa. Lo interrumpí. Compraste la casa y protegiste a la persona. No hay nada más que decir. Caius. Me volví hacia el mayordomo que estaba de pie incómodo, a un lado. El señor se va. Acompáñenlo. Mi orden de despedir al invitado fue despiadada. El rostro de Rune se puso pálido al instante. Probablemente nunca lo habían contradicho así. ¿Cuándo dije que me iba? Su ira se apoderó de él y se desquitó con el mayordomo. Calló. ¿Quién te dio el valor de escucharla? Creo que tú como mayordomo ya no quieres este trabajo. Caius bajó la cabeza, en silencio. Miré el rostro de Rune contraído por la ira y sentí un escalofrío. El Rune que era decidido y sereno en el mundo de los negocios, se había vuelto tan paranoico e irracional con Galatea. Rune. Lo llamé con una voz extrañamente tranquila. ¿Quieres despedir a un mayordomo leal que ha trabajado para la familia Rune durante décadas, todo por culpa de Galatea? Me decepcionas de verdad. Caius me hizo una profunda reverencia en silencio. Señora, por favor, cuídese. Luego se volvió hacia Rune y dejó un manojo de llaves sobre la mesa de centro. Señor, ya que usted lo dice, renunciaré hoy mismo. Al ver la espalda envejecida de Caius, se me llenaron los ojos de lágrimas. Comprendí que Rune había dejado clara su postura de la forma más rotunda. Eligió a Galatea, poniéndose completamente en mi contra. Este matrimonio ya no tenía ninguna posibilidad de reconciliación. Tras la partida de Caius, la casa se sintió aún más vacía y fría. Rune se mudó a la habitación de invitados esa misma noche. Comenzamos una verdadera guerra fría. Vivíamos bajo el mismo techo, pero como desconocidos. A la hora de comer, solo el frío tintineo de tazones y palillos llenaba la mesa. Al cruzarnos en el pasillo, nos rozábamos con indiferencia. Ya no intenté comunicarme con él. Y él desistió de cualquier intento de explicación. Entre nosotros, solo quedaba un silencio sofocante. Sin embargo, Galatea no daba señales de calmarse. Desde que se mudó a esa mansión en la cima de la colina, las redes sociales se habían convertido en su escenario de actuación. Hoy había una foto de Rune acompañándola a un chequeo médico. En la foto miraba fijamente los resultados de la prueba, con un perfil atractivo. Galatea, con una sonrisa encantadora, se inclinó cerca. Como subtítulo con Rune aquí, ningún chequeo médico da miedo. Mañana había una foto de ella tomando el sol en el balcón de la mansión. En una esquina de la foto, se veía el suéter gris de cachemira que Rune solía usar, con el siguiente texto: el sol está perfecto y mi ánimo también está mejorando. Pasado mañana, incluso había una foto de un goteo de 4 horas a altas horas de la noche. Una mano grande y nudosa le ajustaba suavemente el goteo. Conocía esa mano demasiado bien. El texto decía: me sentía mal otra vez en mitad de la noche, por suerte se quedó conmigo. ¡Qué reconfortante! Estas publicaciones ambiguas y sugerentes eran como cuchillas suaves que se clavaban en los corazones de todos los espectadores, uno a uno. Los entrometidos inundaron mi sección de comentarios. Señora Rune, ¿cómo puede tolerar esto? Lo siento por usted. Ser esposa a estas alturas debe ser asfixiante. Déjelo rápido. ¿Acaso quiere que este canalla siga aquí hasta el año nuevo? Alola estaba aún más enfadada, llamándome todos los días para regañarme. Saren, ¿qué esperas exactamente? ¿Esperando a que se case con esa amante? Di algo. Si no sabes qué hacer, traeré gente para destrozarla. Me quedé mirando las provocativas palabras en la pantalla del teléfono, pero mi corazón permaneció impasible. No hay mayor dolor que un corazón que ha muerto. Cuando un hombre te demuestra con sus acciones que ya no le importas, la ira y los celos se vuelven innecesarios y ridículos. Dejé de prestarle atención a sus actualizaciones. Bloqueé todos los mensajes relacionados. Luego contacté con mi abogado personal. Sullivan, por favor, ayúdame a iniciar el proceso de división de la propiedad entre Rune y yo. Quiero una lista detallada de todos nuestros bienes comunes adquiridos durante el matrimonio.
Además, quiero redactar un acuerdo de divorcio y tenerlo listo en cualquier momento. Sullivan, al otro lado de la línea, parecía un poco sorprendido, pero respondió con profesionalismo. Entendido, Saren. Lo solucionaré lo antes posible. Después de colgar, sentí como si me hubieran quitado un gran peso del pecho. En lugar de malgastar energía en un matrimonio que ya estaba podrido, era mejor liberarme pronto y preservar mi último atisbo de dignidad. Esta decisión me trajo un alivio sin precedentes. Por la noche Rune rara vez volvía al dormitorio principal. Se quedó en la puerta, mirándome empacar mi ropa, con el ceño fruncido. ¿Te vas de viaje de negocios? No. No lo miré mientras seguía doblando cada prenda cuidadosamente y metiéndola en la maleta. ¿Entonces qué haces? Estoy empacando mis cosas. Respondí con calma, como si nada. Pareció darse cuenta de algo, su expresión cambió y dio unos pasos hacia mí, tomándome de la mano. Saren, ¿qué quieres decir? Levanté la cabeza para encontrarme con su mirada inquisitiva y le hablé con calma. Rune, ya no quiero quedarme en esta casa. Sus pupilas se contrajeron bruscamente. ¿No quieres quedarte? Rune repitió mis palabras con incredulidad en la voz. ¿A dónde vas? Retiré la mano y seguí empacando. A un lugar sin ti. A un lugar donde pueda respirar. Su rostro se ensombreció, su pecho se calentó violentamente. ¿Todo por Galatea? Saren, ¿tienes que ser tan extremista? Dejé lo que estaba haciendo y me giré para mirarlo, encontrándolo un tanto divertido. ¿Extremo? Rune, ¿quién es el extremo? ¿Despedir a un mayordomo fiel por un forastero, mudarse del dormitorio principal y tratarme con indiferencia? ¿Y ahora me llamas extremo? Mi pregunta lo dejó sin palabras, sus labios se movían, pero no salían palabras. Al final, como si cediera, suavizó el tono. Bueno, ya basta. La reunión anual familiar es en unos días y tienes que venir conmigo. Esto quedamos acordados cuando nos casamos. Ante los ancianos, debemos mostrarnos como una pareja amorosa. Él insistía en nuestro acuerdo. Pero lo que no sabía era que este acuerdo había sido roto hacía tiempo por sus propias manos. Lo miré sin responder de inmediato. La reunión anual, bien. Que siga ahí, para acabar con ella. De acuerdo. Asentí. Me voy. Al ver mi acuerdo, Rune pareció respirar aliviado. Pensó que solo estaba haciendo un berrinche, que me rendiría si me daban una salida. No entendía que una vez que el corazón de una mujer muere, nunca más podrá volver a ser reconfortado. El día de la reunión anual, el coche privado de Rune vino a recogerme. Me maquillé delicadamente y me puse un vestido rojo hecho a medida, deslumbrante y radiante. Pero al abrir la puerta del coche me quedé paralizada. Galatea estaba sentada justo ahí, en el asiento trasero junto a Rune. Hoy también llevaba un vestido de cóctel blanco con un maquillaje suave y lastimoso. Al verme inmediatamente sonrió con disculpa. Hermana Saren, lo siento mucho. Rune dijo que la reunión anual era muy importante y que le preocupaba sentirse mal durante el viaje, así que insistió en que la acompañara. Hizo una pausa y luego señaló el asiento vacío del copiloto. ¿Por qué no te sientas adelante? La vista es mejor allí. Su tono era como si ella fuera la dueña del coche y yo solo un pasajero que llevaba en el coche. Era una provocación descarada. Me estaba diciendo claramente que incluso para algo tan importante como la reunión anual familiar de Rune, Rune la había elegido a su lado. La sonrisa en la comisura de mis labios se profundizó, pero mis ojos no reflejaban calidez. La ignoré y miré a Rune. Rune, ¿es esto lo que quieres decir? La expresión de Rune se tornó incómoda y evitó mi mirada. Galatea no se siente bien, y el asiento trasero es más espacioso. ¡Qué conveniente! ¡Qué conveniente! Más espacio. Me unté el rostro pero mantuve la calma. Bien. Asentí y me senté con elegancia en el asiento del copiloto. Por el retrovisor, vi un fugaz destello de triunfo en los ojos de Galatea. Me recosté lentamente en la silla y cerré los ojos. Galatea, Rune. Disfruta de tus últimos momentos de paz, porque después de esta noche todo tu orgullo arrogante y control se desvanecerán en el aire.
El gran regalo que he preparado meticulosamente para ellos está a punto de debutar. La reunión anual familiar, una reunión de la élite. Como la principal familia aristocrática de Ciudad Norte, cada banquete de la familia Rune es el momento cumbre de la alta sociedad. Tomé del brazo a Rune con una sonrisa serena, y juntos entramos al resplandeciente salón de banquetes. Por el camino, la gente se acercaba a saludarnos. Rune, señora Rune, una combinación perfecta de talento y belleza, una unión celestial. La señora Rune luce deslumbrante hoy. Sonreí y respondí a cada cumplido, interpretando el papel de la dama perfecta de la alta sociedad. Rune cooperó a la perfección, y cada gesto irradiaba nuestra comprensión tácita. Era como si nunca hubiéramos discutido ni nos hubiéramos tratado con indiferencia. Solo nosotros conocíamos las turbulentas corrientes subyacentes que se escondían bajo esta fachada de afecto. Como médico personal de Rune, Galatea lo siguió al interior con naturalidad. Conocía bien su lugar, ya no se quedaba cerca de Rune, sino que retrocedía unos pasos para permanecer en silencio. Sin embargo, sus ojos no se apartaron de Rune ni un instante. La matriarca de la familia Rune, su abuela, ocupaba el asiento principal. Era una mujer tradicional que valoraba la reputación familiar y la continuidad del linaje. En cuanto Galatea la vio, se adelantó obedientemente para saludarla. «Abuela, ¿cómo te has sentido últimamente? Rune no para de mencionarte, diciéndome que vaya a visitarte más cuando tenga tiempo». Con solo unas palabras, estrechó notablemente su relación con Rune. La matriarca parecía tenerle una buena impresión, tomándole la mano y sonriendo cálidamente mientras le preguntaba esto y aquello. «Qué buena niña, qué considerada eres». Galatea quedó abrumada por el favor y se esforzó aún más en su actuación. Cuando la matriarca preguntó por la salud de Rune, me adelantó en la respuesta: «Abuela, no te preocupes. He estado cuidando la salud de Rune todo este tiempo, todos sus indicadores son excelentes». Ese porte familiar la hacía parecer la verdadera nieta política de la familia. Los invitados me miraban con una mezcla de compasión y expectación por el espectáculo. Observé en silencio sin decir nada. Cuando el banquete alcanzó su momento más animado, dejé mi copa de vino. La copa tintineó contra la mesa. Todas las miradas se posaron en mí. Me puse de pie con una suave sonrisa en el rostro, y mi mano se posó instintivamente sobre mi vientre. Aprovechando este día tan auspicioso, tengo buenas noticias para compartir con todos. Rune me miró con una pizca de confusión en los ojos. Sostuve su mirada, y mi sonrisa se profundizó. Entonces hablé con claridad, palabra por palabra: estoy embarazada. Ya han pasado 7 semanas. Una sola piedra agitó 1000 olas. Todo el salón de banquetes quedó en silencio al instante, tan silencioso que se podía oír caer un alfiler. Todos me miraron conmocionados, con la incredulidad grabada en sus rostros. La sonrisa de la abuela de Rune se congeló en su rostro. La tez de Galatea palideció mortalmente, casi dejando caer la taza que tenía en la mano. En cuanto a Rune, su expresión pasó de la sorpresa al desconcierto, y luego a una palidez fantasmal. Sus pupilas se contrajeron violentamente mientras me miraba fijamente, como si fuera un extraño. Porque él sabía más que nadie. Hace 7 semanas estuvo de viaje de negocios en Europa. 10 días completos. Este niño no podía ser suyo. Galatea fue la primera en reaccionar, como si buscara un salvavidas, habló con urgencia. ¿7 semanas? Hermana Saren, ¿está segura de que no se equivoca? ¿Rune no estuvo fuera del país hace 7 semanas? Su voz era baja, pero lo suficientemente alta como para que todos a nuestro alrededor la oyeran con claridad. Todas las miradas se movían entre nosotras, llenas de curiosidad y especulación. La miré fríamente. ¿Galatea está cuestionando a mi obstetra o a mí personalmente? Enfaticé la palabra doctor con mordaz sarcasmo. Mi propio cuerpo lo conozco mejor. Son exactamente 7 semanas. Respondí con decisión, interrumpiendo todos sus argumentos. Luego me volví hacia Rune, cuyo rostro estaba pálido como la muerte, con una sonrisa cruel tirando de la comisura de mis labios. Este niño era real, el tiempo era falso, y solo quería ver si tú, un supuesto esposo digno, aún recordabas nuestra última noche juntos. Quería que todos lo supieran.
Que Rune, a manos de la esposa que más despreciaba, la que se consideraba perfecta, llevaba un sombrero verde que ni siquiera podía negar. Esta obra apenas comenzaba. El banquete terminó en discordia. De vuelta en el coche, el ambiente opresivo era casi sofocante. Galatea fue despachada por Rune en otro coche que iba delante. En ese momento, en ese espacio tan reducido, solo estábamos los dos. Saren. Rune finalmente explotó golpeando el volante con el puño con un golpe sordo y pesado. ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué me humillaste delante de todos? Sus ojos estaban inyectados en sangre, mirándome como si quisiera desgarrarme viva. Me recosté en la silla, girando la cabeza para observar la noche que pasaba rápidamente por la ventana, con un tono sereno, como si hablara de otra persona. ¿Te humillé? Rune, cuando te paseabas con tu primer amor, luciendo el brazalete que me regaló mi abuela, ¿alguna vez pensaste que me humillabas? Cuando me gritaste delante de todos por ella, cuando despediste al personal de la casa, ¿alguna vez pensaste que me humillabas? Eso es diferente, rugió. Nunca traicioné nuestro matrimonio. Lo que tengo con Galatea es puro. ¿De verdad? Giré la cabeza y lo miré fríamente. ¿Y qué hay de esto? Puede que tu cuerpo no se haya descarriado, pero, ¿y tu corazón? Tu protección, tu favoritismo cada vez que la consientes, es como una puñalada en nuestro matrimonio. Enumeré todo lo que había hecho por Galatea, uno por uno. Desde las galas benéficas hasta los brazaletes de reliquia, desde el desmayo hasta la compra de la mansión. Todo fue tan vívido que parecía que hubiera sucedido ayer. Disfrutas de la sensación de que ella depende de ti y te necesita, regodeándote en la vanidad de ser su salvador. Estás perdido en tu ridículo instinto protector. ¿Has pensado alguna vez en cómo me siento? Mi voz era baja, cada palabra me hirió como una daga. El rostro de Rune palideció poco a poco con mis palabras. El fuego en sus ojos se apagó poco a poco, reemplazado por la sorpresa y un atisbo de dolor. Ahora, lo miré esbozando una sonrisa fría. Te lo digo, yo también soy imperfecta. Tengo el hijo de otra persona. ¿Cómo se siente eso? Cerró los ojos con agonía, pasándose las manos por el pelo. Saren, no hagas esto nosotros. Divorciémonos. Lo interrumpí con calma, dando el veredicto final. Esas dos palabras las pronuncié con absoluta claridad, con absoluta determinación. Rune abrió de repente los ojos de par en par, mirándome con incredulidad. ¿Qué dijiste? Dije, divorcio. Repetí, te dejo estar con tu Galatea y me libero también. Solo quiero a este niño. No. Casi rugió, estoy de acuerdo. Niño, ni se te ocurra quitarme el hijo de otro hombre. Lo miré como si fuera el mayor chiste del mundo. Rune, ¿estás loco? ¿Crees que soy como tú? ¿Capaz de disfrutar de la respetabilidad del matrimonio mientras tengo aventuras ambiguas con otros? Imposible. Mi postura era firme, sin margen de negociación. El coche se detuvo a un lado de la carretera y me agarró la muñeca con una fuerza que parecía que intentara aplastarme. Saren, ni lo pienses. No le quitarás a ese bastardo a la familia Rune. Miré la locura y la lucha en sus ojos, sintiendo un páramo yermo en mi corazón. Nuestro matrimonio empezó como un trato perfecto. Ahora, terminaba en la farsa más vergonzosa. Rune no me llevó de vuelta a mi apartamento. Casi me arrastró a la fuerza de vuelta a la casa donde nos casamos. Esa villa encaramada a media montaña, que antes era para mí un símbolo del matrimonio perfecto, ahora parecía una enorme prisión. Hablemos de esto. Me arrastró y abrió la puerta principal de la villa. Sin embargo, en el momento en que la puerta se abrió, ambos nos quedamos paralizados. La otrora magnífica sala de estar estaba ahora completamente vacía. Todos los muebles que había añadido, los cuadros decorativos, las alfombras, todo había desaparecido. Incluso la lámpara de araña de cristal que elegimos juntos al casarnos había sido reemplazada por una lámpara de techo muy sencilla. Los sirvientes que solía tener en casa también se habían ido. En su lugar, un grupo de rostros desconocidos esperaba respetuosamente cerca. Sentía como si la mitad de la casa hubiera sido vaciada. Todo rastro mío había sido borrado. El rostro de Rune palideció al instante.
Se giró para mirarme con los ojos llenos de un pánico sin precedentes. ¿Qué está pasando? Con calma, solté mi muñeca de su agarre dolorosamente fuerte. Como puedes ver. Mientras estabas ocupado cuidando a tu Galatea, hice que mi gente sacara todas mis cosas. Este ya no es mi hogar. Retrocedió un paso tambaleándose, apoyándose en la fría pared como si hubiera recibido un golpe tremendo. Miró a su alrededor, aquella casa extraña y vacía, con los ojos llenos de absoluta confusión e impotencia. ¿Por qué? Murmuró con voz ronca. ¿Por qué tenía que llegar a esto? Rune. Me coloqué frente a él, mirándolo con absoluta calma. Me obligaste. Me miró con dolor y finalmente los ojos de este hombre antes distante se llenaron de lágrimas. Saren, no te vayas. Te lo ruego. Extendió la mano intentando agarrarme con la voz teñida de desesperación. El niño podemos ignorarlo, puedo tratarlo como a mi propio hijo. Mientras te quedes, todo está bien. Observé su postura humillada, pero por dentro no había satisfacción, solo una tristeza infinita. Demasiado tarde, Rune. Parecía completamente destrozado por mis palabras. Se apoyó en la pared, deslizándose lentamente hasta sentarse en el suelo, agarrándose la cabeza con ambas manos, sollozando conteniendo el dolor. ¿Sabes? Saren, su voz se filtraba entre sus dedos, rota y destrozada. Mi mamá murió de enfermedad. La observé con impotencia como se debilitaba poco a poco, y finalmente, justo frente a mí, exhaló su último suspiro. Odio haber sido impotente, no haber podido hacer nada. Galatea se parece tanto a mi mamá, igual de frágil, igual de necesitada de cuidados. Cuando la veo, es como ver a mi madre de entonces. No puedo controlarme. Solo quiero protegerla, no dejarla sufrir ni un poco más. Finalmente reveló el secreto que llevaba en lo más profundo de su corazón. Escuché en silencio con un dolor intenso creciendo en mi pecho. No por él, sino por mí. Entendía las sombras de su infancia, pero esa nunca fue una razón justificada para que me hiciera daño sin remordimientos. Rune. Me agaché para mirarlo a los ojos con voz fría. ¿Acaso has olvidado la causa de la muerte de tu madre? De repente levantó la vista con los ojos llenos de confusión. Hablé con claridad, palabra por palabra. Mi tía murió en un accidente de coche un día lluvioso. Murió al instante sin sufrir ningún sufrimiento. El supuesto trauma psicológico del que hablas no es más que una mentira que Galatea te armó a base de rumores, diseñada para ganarte la compasión. Temblaba por todas partes, como si lo hubiera alcanzado un rayo, con el rostro pálido como el papel. No, ni hablar. No me detuve, le di el golpe final. Y este niño sí es tuyo. La noche antes de partir para tu viaje de negocios a Europa, estabas demasiado ocupado cuidando a tu Galatea, así que lo olvidaste. Ni siquiera reconoces a tu propio hijo, pero tratas a un impostor como un tesoro. Rune, eres el más ridículo aquí. Me puse de pie sin mirarlo. Mi abogado te enviará los papeles del divorcio lo antes posible. Fírmalos, es mejor para ambos. Dicho esto, me di la vuelta y salí de este lugar donde había amado, sufrido y finalmente perdido toda esperanza. Detrás de mí se oían sus lamentos desesperados, quebradizos y completamente destrozados. Rune empezó a buscarme frenéticamente. Despidió a Galatea y le cortó todos los gastos. Incluso se acercó a Cayo, quien ya había sido despedido, intentando traerlo de vuelta, solo para ser rechazado cortésmente. Parecía un niño que había hecho algo malo, intentando torpemente enmendarlo. Pero ya era demasiado tarde. Bloqueé su número y me mudé a un apartamento donde no pudiera encontrarme, preparándome tranquilamente para el bebé. Pero siempre encontraba la manera. Una noche tocaron el timbre frenéticamente. Desde la cámara de vigilancia vi a Rune completamente borracho apoyado en mi puerta, tocando el timbre repetidamente. Saren, abre. Sé que estás dentro, Saren, me equivoqué, por favor, vuelve, me llamó una y otra vez con la voz llena de remordimiento y dolor. Escuché en silencio a través de la puerta, con el corazón en calma. Si hubiera sabido que llegaría a esto, no me habría asustado. No abrí la puerta, dejándolo salir con dificultad. Solo cuando los vecinos llamaron a la policía y se lo llevaron, el mundo finalmente volvió a la paz.
Esta escena se repitió varias veces. Intentó por todos los medios recuperarme. Pero me negué rotundamente. Pensé que se rendiría después de eso. Inesperadamente fue Galatea quien llamó a la puerta. Me acorraló una tarde. Sin el apoyo de Rune parecía un poco desanimada. El abrigo de diseñador que llevaba parecía desgastado. La expresión lastimera de su rostro desapareció, reemplazada por una amargura descarada. Saren, eres increíble, gruñó, bloqueándome el paso. Tienes a Rune completamente en tus manos, y ahora te haces la difícil. ¿Crees que solo por llevar a su hijo bastardo puedes atarlo? Te lo digo, solo se quedó confundido por un momento. ¿A quién ama soy yo? La vi nerviosa y me pareció ridículo. ¿En serio? Entonces, ¿por qué te echó? ¿Por qué dejó de pagarte las facturas médicas? Una frase la golpeó justo donde más le dolía. Su rostro se torció al instante en una mueca. Perra. Todo esto es culpa tuya, gritó, abalanzándose sobre mí, levantando la mano para golpearme. Me aparté y le di una bofetada en la cara. El golpe seco la dejó atónita. Se agarró la cara, mirándome con incredulidad. Galatea, ¿de verdad crees que sigo siendo la Saren que solías controlar? La miré fríamente con los ojos desprovistos de calidez. Rune ya sabe de tu patético acto de hacerte la víctima enferma. Incluso se equivocó con la muerte de su propia madre. ¿Cómo crees que te verá ahora, la mentirosa que lo inventó todo? El rostro de Galatea palideció al instante. Tú. ¿Y yo qué? Guardé mi teléfono, acercándome a ella. Ni siquiera entiendes su pasado, pero te engañas pensando que puedes ganarte su amor. No eres más que un lamentable sustituto que usa para llorar a su imaginaria y frágil madre. Ahora, este sustituto ya no lo quiere. Cada palabra que pronunciaba era como una espada afilada, despojándolo por completo de su último disfraz. Temblaba por completo con el rostro ceniciento, incapaz de articular una sola palabra. Una multitud de vecinos curiosos se había reunido a su alrededor, señalándola con el dedo. Así que después de todo, era una impostora. En realidad, no se puede juzgar un libro por su portada. Ante las miradas desdeñosas de la multitud, Galatea se derrumbó por completo. Gritó, se cubrió el rostro y huyó avergonzada. Al observar su retirada, no sentí satisfacción. Solo pensé que esta farsa por fin había terminado. El drama de Galatea fue la gota que colmó el vaso. Bajo la inmensa presión del escándalo, la familia Roone finalmente cedió y aceptó nuestro divorcio. Roone ya no se resistía. Solo me miró profundamente el día que firmamos el divorcio. En esa mirada había arrepentimiento, dolor y un rastro de añoranza que no pude comprender. Saren, cuídate y al niño. Eso fue lo último que me dijo. Nos despedimos con dignidad. La división de bienes fue clara y justa, todo lo adquirido antes del matrimonio permaneció con su dueño original, y los bienes adquiridos después se repartieron equitativamente. Recibí todo lo que me correspondía y luego desaparecí por completo de su mundo. Unos meses después, di a luz a un niño sin complicaciones. Lo llamé Zair. Fue mi última advertencia sobre ese matrimonio fallido. Zair se parece mucho a Roone, sobre todo esos ojos profundos y brillantes. Es inteligente, vivaz y la luz más cálida de mi vida. Lo crié sola, dándole todo mi amor. Pensé que Roone y yo nunca volveríamos a cruzarnos en esta vida. Hasta el día que Zair empezó el kinder. Lo llevaba al colegio cuando vi una figura familiar en la puerta. Era Roone. Parecía más delgado que hacía unos años, con algunos indicios de cansancio entre las cejas, pero parecía más maduro y reservado. Permanecía en silencio bajo un árbol cercano, observándonos. Cuando su mirada se posó en Zair, estaba llena de ternura y añoranza. Me quedé atónita. Pero Zair no parecía nada tímido, miró a Roone con curiosidad, ladeando la cabecita mientras me preguntaba, «Mamá, ¿quién es ese hombre?» No dejaba de mirarme. Aún no sabía cómo responder cuando Roone se acercó. Se agachó a la altura de Zair, con la voz más suave que nunca. «Oye, pequeño, ¿cómo te llamas?» «Me llamo Zair». Zair respondió con voz infantil. El cuerpo de Roone tembló casi imperceptiblemente.
La luz en sus ojos se iluminó al instante. Zahir, qué buen nombre. Extendió la mano como si quisiera tocar la cabeza de Zahir, pero dudó y finalmente la retiró. A partir de ese día, Roone empezó a aparecer con frecuencia en la puerta de la escuela de Zahir. Nunca tomó la iniciativa de acercarse ni molestarlo. Simplemente observaba desde lejos. A veces le traía a Zahir sus juguetes favoritos, entregándoselos a través de la maestra. A veces, cuando Zahir terminaba la escuela, compraba su helado favorito y esperaba tranquilo junto a la carretera. A Zahir le gustaba mucho este tío. Poco a poco, empezó a correr solo para contarle anécdotas interesantes de la escuela a Roone. Más tarde empezó a llamarlo cariñosamente papá. Cada vez que Roone oía ese nombre se le llenaban los ojos de lágrimas. Ese día, después de acompañarnos a casa, por fin me habló. Saren, vamos a volvernos a casar. Me miró con ojos llenos de esperanza y súplica. Por Zahir y por nosotros. Dame la oportunidad de compensar todo lo del pasado. Lo miré y luego miré a Zahir a mi lado, quien me tiraba de la manga con expresión inocente mientras nos observaba. El tiempo parecía retroceder muchos años. Pero nunca podríamos volver atrás. Negué con la cabeza con una sonrisa tranquila en el rostro. Roone, gracias. Gracias por darme a Zahir, es el mejor regalo de mi vida. Mi mano se posó suavemente sobre la cabeza de nuestro hijo. Pero el matrimonio no tolera el más mínimo defecto. Así, estamos bien. La luz en sus ojos se atenuó gradualmente hasta convertirse finalmente en una resignada aceptación. Sabía que nunca miraría atrás. Desde entonces mantuvimos esta relación sutil y tranquila. Él era el padre de Zahir, lo acompañaba los fines de semana y asistía a sus reuniones de padres y maestros. En cuanto a mí, yo era simplemente Saren. Una mujer independiente y segura de sí misma que poseía el tesoro más preciado del mundo. Eso fue suficiente.